Dale. A ver. Espérame. Nos fuimos. Hola Luis, hola Fer, buenas Hola, Vivi. noches. Buenas noches, buenas noches. Qué gusto nos encontramos por fin para hacer realidad este espacio que se llama No es Mercurio retrógrado. Sí, un momento histórico finalmente. Esto parece más deseado que Fernando VII, que cuánto hemos conversado para lograr este espacio. Así que bueno, veamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Al final las condiciones y las voluntades Han prevalecido y han lograron. construido la revolución deseable. Ujú. Nos vamos a permitir acercar la historia a quien nos escucha y hacerla un poquito más ameno y menos aburrida. Nos interesa además que ustedes conozcan, que escuchen la voz de estas tres personas que tienen en común el oficio de la historia, pero que además tenemos algunos otros elementos en común, como ser, creo yo, bueno, yo ya no tanto, de la misma generación, o tal vez quiero ser de su misma generación, Se aferra, pero digamos se que aferra. estamos en el mismo campo. Y además compartimos la ciudad, compartimos las preocupaciones, compartimos La condición de clase. la condición de clase. Creería que la ideología política vamos a ver. Se verá a lo largo de los programas. En términos generales. Pero que además también somos distintos, somos bastante diversos. Y entonces sería interesante comenzar a conocernos un poco. Sí, bueno, mi nombre es Fernando, como dice Vivi, pues soy historiador y qué cosa curiosa podría decir de mí. Pues soy un fanático de ABBA, me encanta cantar en la ducha, música de los 70 y creo que hubiera nacido mejor tal vez en los 80 y tal vez algo que a veces nos pasa a los historiadores, como ¿qué hubiera sido si hubiera nacido en otra época? No sé. En los 80 te llevaba el SIC. Ah, Eso es clarísimo. Buen punto, tal vez no era tan bueno haber nacido en los 80. De hecho, yo iba a decir, quienes nacimos en los 80, no sé si es que quisiéramos que otros, no sé, que gente que además ya nace con otras cuestiones menos tóxicas, con, no sé, amplitud de derechos en algunos... Con la terapia en acceso para... Con padres mayoría. haciendo terapia. No conozco, no tengo esa referencia. así que Desconozco ese del caso. particular. Decía por la música, pero sí, básicamente creo que ahí tenemos como historiadores siempre esa cosa de tal vez el deseo de haber nacido en otra época, así sea por curiosidad o no. No, para nada. Ah, sí. No, está... Bien. No está bien, pero tampoco está mal. Tampoco está mal. Siempre la que podría es. estar peor. Nunca tientes a la suerte. El Fer es un poeta también, Sí, hay sí, que sí. decir. El Escribe último poesía. poeta romántico que queda. El último de los decapitados, que todavía no se decapita. No te decapitarás, por favor. Un poeta, además interesado en la historia militar, interesado también en la historia de las izquierdas y tienes una gran memoria, además, una capacidad, para más bien que y para memoria, mal. debo decir, que tienes una gran capacidad para sistematizar. Eso es algo que yo Eso admiro está del mejor. pensamiento. No, porque a veces es una maldición, pero bueno. Yo te entiendo de eso, que uno ya quiere olvidar y no puede. No te aferres. Luis. Bueno, yo soy Luis, además de historiador, obsesionado con el ejercicio, cuidador compulsivo, Es verdad. eh, Medio tóxico. medio tóxico, ¿Con el cuidado o en el ejercicio? con ambos, Siempre llevando al límite, ¿no? Siempre. pero sobreviviendo. Ah, muy bien, como debe ser. Como queda en estas regiones del subtrópico, finalmente. Más bien aquí se vive. Nos hacen sobrevivir los del norte. Muy bien. Es verdad. Tiene una gata preciosa que se llama Buri, en honor a una Colega, colega amiga, maravillosa, mentora. Ana Buriano, Buriano. historiadora. Así que es una buena forma también de honrar a los maestros, poniéndoles nombres a las mascotas. Algo que admiro de vos es esa capacidad para organizar su tiempo que tiene Luis, es maravilloso, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Es como, bueno, creo que parte de ser historiador también es tener esa capacidad media de organización y además alguien que
sin ser de esa rama ideológica, ha estudiado bastante el conservadurismo y al protoconservadurismo en el país, siglo XIX, ¿no? Para detenerlo hay que entenderlo, para Ah. empezar. Sí, creo que eso es importante, porque además tenemos una idea de que uno tiene que hacer historia de algo de lo que estás absolutamente enamorado o que eres afín, y más bien la historia te permite entrar a fenómenos como problemas y de repente te das cuenta que, claro, que la iglesia es un conjunto de relaciones, que ese es el tema del trabajo de Luis, un conjunto de relaciones así súper polémicas, movibles, flexibles y súper interesante. No es una historia aburrida tampoco. No. De hecho, cuña publicitaria, no somos los historiadores eruditos que se sientan en su sofá a leer y a escribir. Nos pasamos la vida enseñando, investigando, debatiendo entre nosotros, más allá de las fechas y los nombres pomposos de la historia más tradicional. Tratamos de hacer un cambio y de hecho este podcast es una de las alternativas que encontramos para cambiar el discurso de la historia. Exactamente. Sí. Yo ya me había presentado, creo. No, más Sí, o menos. pero Falta un poquito más de Dije, condumio, ¿no? Soy Viviana Velasco y ¿qué les cuento? De niña jugaba a ser profesora. Bueno, ya lo es. Sí, llegué a ser profesora y por eso alguna vez escuché, creo que de algún maestro o maestra, que uno tiene que fijarse mucho en los juegos infantiles, porque ahí hay conexión con lo que te hace verdaderamente feliz, o donde encuentras un placer que viene de un momento en donde estás armando tu cabeza. Y entonces yo jugaba a ser profesora y hablaba solita. También fue debo decir que fue una época un poco solitaria. Y hablaba solita y calificaba libros. Y entonces decía, a ver, el libro número 4, voy a calificar la página 100. Y claro, habían algunos libros que no tenían la página 100 y todavía puedo encontrar libros que eran o de mi tío o de mi papá, en donde en la portada dice, no hay la página 100 y le pongo 0 sobre 20 con una letra de una Viviana infantil. Y ahora pues ya... Ahora pone ceros de verdad. De verdad. Ahora pongo, aunque yo soy soy amorosa, creo, como profesora. No sé, ya lo dirán los Machete estudiantes. Velasco se le decía en la Es universidad. verdad. Es verdad que era el Machete Súper amorosa, Velasco. como Alfaro en la revolución de finales del 19. Hay que hacer lo que hay que hacer. Cuando hay que cortar, hay que cortar, cortar. porque si no, no fluye. ¿Qué podrían decir de mí? No sé. Lo del auténtico velasquismo. Claro, aquí bromeamos que Vivi es la representante del sexto velasquismo, del sexto y final velasquismo, ¿no? El que sí sale bien. El que sí sale bien. Sí, yo siempre digo, y bueno, también el wifi de mi casa en un momento decía sexto velasquismo. No pero intenten, luego ya no es la clave. ya no es la clave, pero luego ya decidí cambiarlo. Y sí, solo tengo el apellido. Tengo el apellido además de Velasco Ibarra y también de Juan de Velasco. Hay algunos Velascos en la historia, pero la que cuenta es esta. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de no es Mercurio retrógrado? Es el nombre que escogimos para acercarnos hoy a ustedes. Pensamos, bueno, no ha sido fácil, ojo, porque si hay algo que es Semanas de- difícil es nombrar. Creo que Las ninguno cosas. de los tres tenemos hijos, entonces no hemos tenido que pensar en nombrar, o tal vez más a los gatitos. Hijos humanos. Hijos ajá. humanos. Pero nombrar el espacio fue difícil porque además queríamos que refleje como el lugar desde el que queremos hablar. Todas trabajamos, lo irán conociendo en la universidad, en organizaciones sociales. Hemos trabajado en organizaciones de la memoria, etcétera, pero queremos hablar desde un lugar intermedio, desde un lugar que no sea necesariamente como la voz de la académica o la voz de la profesora o la voz de también la amiga que cuenta el chisme. Al final, creo que todas somos sujetos múltiples que podemos hablar historia y que de hecho cuando conversábamos mientras nos tomábamos una cerveza, bueno, yo ya no porque soy abstemia, pero los compañeros se tomaban una cerveza o algo, decíamos, estas conversaciones deberíamos conversarlas porque nos ponen en un lugar que rompe algunos estereotipos de dónde se habla
la historia, desde dónde se dice la historia. Además, modestia aparte, nuestras conversaciones son bien interesantes. Así que, claro, O tener la eso posibilidad... Queremos creer. Así que, bueno, hay que ver en la medida en que les parezca también interesante. Y es como, a veces, esta falta de pensamiento histórico, a pesar de que siempre estamos vinculados con la historia, nos hace creer que las cosas que pasan o no han pasado antes, o muchas veces tienen motivos que escapan de nuestro control. Entonces, la historia es tal vez una buena herramienta para poner las cosas sobre la Tierra, poderlas entender un poco mejor y darnos cuenta que no todo es Mercurio retrógrado. Así que... Sí, aquí estamos también para hacer un poquito de competencia en otras plataformas a los no historiadores que monetizan con nuestra querida Clio. Y a ver cómo nos va. Sí, también pueden muchas personas cuando te preguntan si eres historiador o historiadora, piensan que tú en tu cotidiano estás puesto el traje de la historiadora o el traje del historiador y que siempre, sabes, tienes las respuestas para todo. Y no las tenemos porque además somos ciudadanas, somos amigas, somos compañeras, somos militantes, somos principalmente trabajadoras y trabajadores. Y también somos personas que no entendemos qué es lo que está pasando. Y creo que por eso elegimos también el nombre, ¿no? Como mostrar esa primera sensación de cuando tenemos una realidad, un suceso, un fenómeno, algo que nos pasa, una experiencia y que decimos, bueno, pero es que yo no me merezco esto. Es que ¿por qué pasan estas cosas, no? Y luego venía la segunda parte que era conectar con estos procesos tan lejanos como puede ser los circuitos universales, los movimientos de los planetas, que seguramente tienen influencia en nosotros, pero de pronto hay causas, hay razones, hay formas de explicación que están aquí al lado nuestro y que no las hemos visto y que la historia, por lo menos ese ha sido mi aprendizaje ya de unos 20 años de hacer esto, que a mí me ha entregado herramientas no solamente para trabajar y reproducir mi vida material, sino también para entender mi historia. Y aquí estamos como historiadores que somos para preguntarnos, para ofrecer nuestra humilde interpretación de algunas cosas, pero historiador que no se hace preguntas no es buen historiador. No ofrecemos verdades cerradas y lo que nos interesa es dejarles una duda, por lo menos, alrededor de lo que estamos hablando. Como spoiler alert, finalmente, los historiadores, las historiadoras, no decimos cómo fueron las cosas, cómo pasaron exactamente las cosas, sino, como bien dice Luis, es una interpretación. Y siempre una interpretación con las luces del presente, y qué mejor que sea para iluminar el presente y darnos un poco de pistas de qué hacer frente a lo que pasa. Ajá, podríamos partir, por ejemplo, de una emoción. No necesariamente. Creo que tenemos ese problema en general en el Ecuador y muchas veces en las formas de aprender historia, que la vemos muy lejos, ¿no? Como de personas todas que ya no están, o también el poder tan lejano, ¿verdad? Y en realidad podríamos partir de una sensación que, cotidiana, y como decía el Fer y el Luis, no necesariamente decirte, bueno, lo que tienes es esto, sino decir como, ¿por qué es posible esta sensación que tengo, que además no es necesariamente individual? Alguien más la hay. También por eso es un poco el nombre, porque casi que una de las explicaciones colectivas es como tiene que haber algo más fuerte, algo invisible que hace que todos, por ejemplo, ahora, en este momento, todos estemos sintiéndonos un poquito, ¿qué será? Un poco entre cansados, angustiadas, deprimidos. Entonces, ¿no es Mercurio retrógrado? ¿Qué será? ¿Serán las elecciones? El día de hoy creo que van a ser las elecciones. Las elecciones. Sí, creo que tenemos un acuerdo sobre eso, porque finalmente es el contexto, es la coyuntura, y es una cosa curiosa. A mí me gusta mucho estudiar las elecciones, por ejemplo, porque a pesar de ser un momento de la política extraordinaria, pasa cada cierto tiempo de manera
regular en la mayoría de los casos. Entonces, nos permite entender cosas, ¿no? Estos años más regular que de costumbre, ciertamente. O tal vez más seguido en la irregularidad, Ya. porque también ha habido unos procesos políticos que han adelantado las elecciones. Y yo creo que es interesante pensar que como personas de nuestro presente, ya marca también un ritmo, ¿no? Esta idea de que ya tengo que irme a votar, tengo que pensar en quién votar. Hay toda una distribución, por ejemplo, de las dinámicas del día de la votación. ¿Qué voy a comer? Hay varias preocupaciones. La más profunda es por quién voy a votar y quién va a ganar, pero también muchas personas dicen, bueno, ¿con quién me voy a encontrar? El espacio de la votación, del recinto electoral, muchas veces te reencuentra con alguien que no veías en mucho tiempo. Te comes, bueno, por ahí bajo un bus, estamos En pleno centro en histórico. el centro histórico. Entonces, te comes un hornadito, te O ya comes tienes un el mango. ritual. Ajá. Cada Eso, elección eso. vas, votas, después escoges en el mismo lugar. Yo aprendí así en mis abuelos. ¿Sí? Íbamos a votar, el mismo lugar de almuerzo de siempre, el mismo paseo después de eso y a la casa. Se acabó el día de las elecciones. Y en mi caso también una como ritualidad sobre Ajá. el voto, porque era claro, íbamos a votar. Y siempre, pero siempre hasta ahora, el día de votaciones se come en mi casa caldo de patas. Durante toda mi vida, durante 33 loco. años, siempre el día de elecciones es para comer caldo de patas. En mi familia votamos en la Vicentina y yo ya no vivo en la Vicentina, pero nunca nos cambiamos del domicilio electoral porque había que ir a ver a mi tía, que ella sí vive ahí. Y en cambio se come seco de chivo. Ah, O sea, cuando la Normi quiere hacer, ¿no? Porque también depende de las crisis económicas. La otra es las elecciones como capacidad familiar y de socialización, porque no cambias del recinto, porque te permite ciertas dinámicas, y no solo dentro de la ciudad, sino fuera. Es el pretexto para ir a ver a la familia, es el volver a pretexto para el terruño. ujú. De hecho, Totalmente. sí. ¿No? La activación de las terminales de bus, Ujú. los que pertenecen a otra clase social de los aeropuertos. Pero yo tengo muchísimos estudiantes, sí, en la universidad que están constantemente, o sea, que ya saben que van a ver a sus padres, van a votar. Y parecería ser, de nuevo, algo natural, ¿no? Y creo que si para algo sirve la historia, es justamente entender que estos procesos no son naturales, sino que tienen una formación, ¿no? Tienen un origen, unos ciclos, y creo que podría ser de pronto interesante como hablar sobre qué es esto de la elección. Además, Bueno, elección universal, ¿no? que finalmente es Gracias, universal García Moreno. y es el ciclo que estamos viviendo quizá, que es el de todos pueden votar de verdad y del voto obligatorio, Dos que ha elementos creado nuestra fundamentales, cultura sí. política actual. Claro. Y esto es algo importante porque, como bien dice Vivi, la historia nos permite desnaturalizar las cosas, historizar las cosas, y a veces tenemos por sentado, por ejemplo, que se puede votar. Pero como dicen, o sea, antes no todos podían votar, ¿no? Y había momentos específicos de la historia en la que no se podía votar y que la gente precisamente luchaba. Luis, nosotros hemos investigado eso. Guerras por la posibilidad de votar. O simplemente no encontraba en el voto el espacio en el que se podía construir la representación y confiaba en otros mecanismos que nos lleva a otras ideas, por ejemplo, como conectar las elecciones con la representación o con la democracia, que las asumimos como hermanadas y siempre juntas, pero no era así. Sí, creo que muchas prácticas que además están ritualizadas y que van transformándose con el tiempo, y entonces, sin duda, para nuestros padres, nuestros abuelos, tiene un sentido el ir a votar, y de pronto para nuestros estudiantes, que tienen 18, tiene otro sentido, ¿no? Incluso es un poco como, tengo que ir a votar, tengo que pensar en esto, que es mirar el debate, por ejemplo.
no solamente por los memes, sino también es interesante cómo cada época produce una respuesta frente a este fenómeno político. Claro, cada época tiene su proceso de subjetivación y subjetividad electoral, ¿no? Te construyes como un elector de manera diferente y cada década, o no sé, incluso a veces más aceleradamente van cambiando la forma como te relacionas con el voto. Claro. No quiero ser así como fetichista del origen, porque es bien difícil encontrar un punto de ruptura entre cuando se generan las elecciones contemporáneas, modernas, pero ¿cuándo podríamos encontrar, por ejemplo, esa transformación, ¿no? ¿Cuándo comenzamos a pensar en una elección más parecida a la que tenemos ahora? Otra cuña, el historiador no busca orígenes. En ese sentido, yo diría que es la que nosotros conocemos es, si no me corriges, Fer, siglo XX. Sí, la más parecida, digamos, la que ha ido configurando nuestra cultura política electoral, tiene que ver con el final de la década de los 70, precisamente con el retorno a la democracia, pero no es tema menor también que hubo un cambio importante más recientemente, en los años fue en la Constitución de Montecristi, que también transforma profundamente el sistema electoral, pero diría que es heredera de esa Constitución de los años 70, finales de los 70, cuando salimos del último gobierno militar autoritario. Y no es por llevar el agua a mi molino, pero yo creo que, claro, yo me voy a ir al 19, la que puede, como dice la canción. También hay que pensar que son unas transformaciones lentas que ocurren también cuando, digamos, estas formas de organización de lo político cambian, de pronto no radicalmente, pero sí comienzan por ejemplo, el hecho de que la guerra sea un motor de la participación política hace que se amplíe quiénes son parte de los representados, no solamente de quienes están representados, sino de quienes, de ese pueblo al que estas personas podrían representar, ¿no? Hay que decir que en el 19 las elecciones, habían elecciones en antiguo régimen, en la colonia habían elecciones principalmente en los cabildos, pero eran unas elecciones que provenían de los notables, o que, digamos, se hacían alrededor de las personas que estaban cerca de este consejo, ¿no? Y que pues no incluían otro tipo de participaciones porque también la distribución del poder era distinta, ¿no? Bueno, los curas y las monjas también votaban. Por ejemplo, desde mucho antes, escogiendo a sus priores y a sus abadesas. Pero ciertamente son elecciones distintas a las que tenemos ahora. Eran elecciones de cuerpos y solo entre los miembros de ese cuerpo votaban y elegían. Claro. También creo que desde nuestro presente podemos pensar que las formas que tenía la democracia en otro momento no eran tan democráticas también, ¿no? Es como uso más del discurso ideológico político, que cada época tenía una forma de participación, ¿no? Por ejemplo, cuando las elecciones eran indirectas, casi hasta 1852, 61 en realidad, hay una reforma en 1852, pero hasta en 1861 se amplía un poco, se amplía con todas... Lo universal ahí es, ¿no? Claro, con todas, lo universal era lo blanco, lo varonil, y quienes no estén en relación de servidumbre y tal, ¿no? Y hay que poner atención en la historia de las elecciones y de los requisitos para ser ciudadano, que no es lo mismo que ser ecuatoriano, para esas décadas, el hecho de saber leer y escribir, que es, creo, el cambio que le lleva a Fernando a plantear lo que nos dijo, y es que solamente termina de eliminarse, es uno de los primeros requisitos que se pone, y es el último en eliminarse en 1979. Exactamente. Y fue un momento clave porque, claro, en ese momento la mayor parte de los ecuatorianos eran efectivamente analfabetos. Entonces era ampliar radicalmente el cuerpo de votantes que podían acercarse a elegir. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros lo que Vivi dice, algo de lo político? Para una lectura muy simple, creo que la han hecho algunos otros tipos de académicos, en el que dices, todos los analfabetos quedan fuera,
Entonces Ajá. este sistema opresor dejaba a la gente fuera. Había una forma de resistencia. En historia siempre hay una forma de resistir el orden y la dominación. Entonces, a veces te aprendías el pasaje. Imagínense la mesa electoral y tenías que demostrar la lectoescritura cuando estaban haciendo los padrones electorales, estos listados en el que Ajá. sales para poder votar y te pedían leer un texto. La gente ya sabía que generalmente era la Biblia y otro texto el que les pedían leer y se aprendían el párrafo que normalmente les decían leer y ya cumplías el requisito y lograbas marear el sistema y ya eras ciudadano votante. O, por otro lado, pedías prestado una factura, a lo equivalente a un recibo. Demostrabas que tenías la renta que eras libre de conciencia. Esa es la idea de tener una renta para el siglo XIX, ser libre de conciencia. Es lo que yo me pregunto si tienen las Fuerzas Armadas al día de hoy. Pero eres libre de conciencia y puedes votar. Entonces, básicamente no dabas recibo. Te prestaron el recibo, pero lo presentaste en la mesa y entraste al padrón. Claro. Y también hay un tema que a mí me parece que es importante, más allá de una historia de las elecciones. Es como la historia también del desprestigio de la participación eleccionaria en la política, o una historia de un discurso también de que no es que la elección es un acto que en sí mismo ya trae un problema, ¿no? Que no es completo, que no es el mejor, que no es la forma más correcta. Pero, por ejemplo, en el 19 podemos ver, quienes lo investigamos, que aunque no hay una participación eleccionaria, ¿no?, de representación directa, o si quiere indirecta, de la población, había un interés por el fenómeno político de la elección. Tal vez suene un poco complicado. ¿A qué me refiero? O sea, de pronto yo no puedo votar, pero asisto al día de la votación. No permito que se haga la votación. Eso pasaba mucho con los militares en el 19. O acompaño al candidato a votar. No voy a votar, pero sé que en esa forma de lo político podría estar ganando de pronto un lugar para luego tener injerencia en otro plano. O sea, me parece que de pronto la contemporaneidad lo que hace es casi que separar la idea eleccionaria de todo el otro campo político, cuando es una parte, digamos, del sistema. Ustedes me dirán si estoy hablando No, tonterías. Totalmente. Y es que yo creo que es importante el tema de las elecciones porque creo que verlo históricamente nos lleva al lugar de pensar que no es un escenario dicotómico, ¿no? De que esta es la única forma de hacer política y consignar un voto significa renunciar a las otras formas de hacer política, cuando más bien está integrado en un espectro mucho más amplio, como bien dices, Vivi, de formas políticas. Y ahí hay un punto que los autoritarismos propios de la política, con grandes letras, y las derechas, hay que decirlo con tendencia, han simplificado el sentido de las elecciones. Y creo que aquí, aunque parezca engorroso, hay que diferenciar que una cosa es la elección, lo que implica hacer campaña, lo que implica ir a depositar el voto, lo que implica ver los resultados, estar pendientes de los resultados. Otra cosa implica el voto en sí mismo como un acto en el que vas y depositas una decisión por un representante, en el caso, por lo menos desde el siglo XIX, o por una decisión. Y finalmente, otra cosa muy diferente es democracia. Entonces, ahorita estamos viviendo, creo yo, un momento en el que muchas de las élites políticas han hecho un juego de simplificación en el que, como dice Fer y como dice Vivi, se ha dicho la única manera de ser democráticos es votando. Es decir, han resumido la democracia a las elecciones y las elecciones al voto. Eso además, es desmovilizar a la población. Además, con una generalización de la idea del pueblo, que sabemos que en la democracia la idea del pueblo tiene que ir siempre renovándose. O sea, ¿quién es el pueblo? Por ejemplo, si hablábamos de justo hace, bueno, ya estamos en el 2025, ¿vieron? Enero hace que uno diga el... Cuarto de siglo. En este año. Cuarto del nuevo siglo. Bienvenidos los que nacieron en el 2000 a los 25 años. Hace 100 años las mujeres no votaban en el Ecuador. Entonces, el pueblo
que iba a ser representado, obviamente era un pueblo, digamos, más pequeñito, más chiquito, ¿no? Y entonces lo que hay es una disputa constante entre los distintos sectores y ahí sí creo que tenemos que decir entre nosotros como ciudadanos, entre las personas organizadas y las voluntades individuales y colectivas que están como diciendo, bueno, pero aquí falta alguien más, ¿no? Claro. Digamos, por un lado tenemos esa idea de que el pueblo primero no puede gobernarse, como que fuera que por eso hay elecciones, ¿no es cierto? Porque usted no podría, porque no tiene la capacidad, cuando en realidad es una cesión del ejercicio del poder, ¿no es cierto? Y además construyes un vínculo de identidad. Eso es algo que se puede ver, por ejemplo, en el antiguo régimen, cuando se construían relaciones absolutamente en desigualdad, ojo, absolutamente desiguales y hegemónicas, porque es una colonia. Nadie defiende el antiguo régimen. Cuando yo trabajo eso me toca decir, como verán, no irán a decir la Viviana está diciendo algo que no quiero. Defiende la colonia. Defiende la colonia. No, pero es interesante Agualongo mirar claro, cómo se genera el vínculo de identidad y la gestión de la política. O sea, yo creo que eso es algo que se ha perdido. Como hay una ruptura en quién soy para mi comunidad a través del ejercicio político. Además, creo que algo importante no es solo identidad, sino es un tema de responsabilidad. No en el sentido de más bien así como de deber cívico o de culpa judio-cristiana. Responsabilidad, sí. ¿No? Porque si vemos, y da lo que estudiábamos con Luis, el siglo XIX hay esta noción de la democracia armada, ¿no? Y es como que, claro, cuando tú entregas tu voto, constituyes un gobierno, creas el pacto social que está en las diferentes constituciones que teníamos, cuando el gobernante defraudaba, tú tenías todo el derecho. Y la obligación republicana. Además, exactamente, de tomar las armas para poder defender el proyecto que habías aceptado, en el cual habías cedido la soberanía, y el mandante enmendaba o se iba. Y es algo que, digamos, pasaba mucho en el siglo XIX con levantamientos armados y todo, pero yo diría que nunca ha dejado de pasar, al punto de que si nosotros vemos, es una lectura que hice recientemente, que los paros nacionales del 2019 y el 2022 pueden leerse también como un ejercicio de democracia armada en el sentido de retomar precisamente esa responsabilidad republicana y sostener el proyecto político común que estaba siendo vulnerado por el gobierno de turno. Pero en el siglo XX hay un proceso de desarme del ciudadano. Los ciudadanos, cuando decimos democracia armada, es porque en el 19 podían portar armas los ciudadanos en un cierto momento. En el 20 se hace un orden con una serie, se renuevan los pactos sociales, se establece un nuevo tipo de sociedad y para nosotros es inconcebible ya andar con armas en sociedades como las nuestras, pero sin embargo queda esta capacidad de movilización en defensa de la Constitución, en defensa de la República y obviamente esta idea de apelarle al gobernante, a los gobernantes o a los poderes del Estado que están haciendo algo mal porque están atentando contra la República, contra la Constitución y contra el pacto que los llevó a gobernar. Claro. De pronto, para ser más claros, no es un tema solo de armas, sino que el poder radica en el cuerpo. Es una política de cuerpos. Entonces, el momento en el que vos cedes tu poder porque te vas a poner a hacer otra cosa en una sociedad que ha dividido el trabajo, ¿no es cierto? Además, muchas veces por mandato o también por voluntad, porque hay las dos cosas. Y entonces, tú cedes tu poder y el momento en el que vos dices, esto no me está gustando, ¿no? Dices, no, pues yo tengo que volver a tener ese poder. Y entonces vuelve a corporizarse, digamos, a corporalizarse. O vuelves a decir, bueno, me voy a la calle, ¿no? Y lo mismo puede pasar en cualquier elemento comunitario, ¿no? Si estás en un espacio de trabajo. Y obviamente también está atravesado por las normas, por quién tiene, además, la capacidad de someter esa potencia que tienen las personas para transformar, que es algo que es importante de entender. Claro, y por ejemplo, tal vez una memoria más reciente
digamos, en los últimos 30 años, era, por ejemplo, cuando hubo el gran levantamiento de los forajidos y la consigna era que se vayan todos, ¿no? Claro. Y esta demanda absoluta de necesitamos una constituyente de plenos poderes. ¿Para qué la constituyente? Además, curioso, ¿no? En el Ecuador, ¿cuántas constituciones tenemos al hombro? Porque tenemos esperanza de que ese nuevo proyecto político logre representar auténticamente los sentidos, las aspiraciones, los deseos de la gente. Y atravesándolas a todas, hay un discurso de continuidad del gobernante que tiende a ser tirano. Ajá. Contra la república, el tirano. En el sentido griego de la palabra. Griego, republicano, muy latinoamericano también, porque eso nos diferencia nuestros tiranos de los tiranos europeos, ciertamente, hay que pensarlo, pero es esta dinámica alrededor de es momento de responderle a este que está incumpliendo, y este que está incumpliendo está diciendo este grupo de desordenados, forajidos que están intentando subvertir el orden es el voto, zánganos y los epítetos que vendrán en las próximas años. Movilizaciones. En ese sentido, hay que decir que siempre fueron ordenadas. Una cosa que aprendemos los historiadores es que hay un orden propio de estas revoluciones que defendían la República y la Constitución. Y no solamente en términos de organización, porque hay una organización, sino hay principios y puntos comunes que quienes se movilizan quieren lograr o hacer respetar, y hay un orden que seguir. Primero te levantas, proclamas qué es lo que quieres cambiar, empieza el conflicto, y por eso tenemos tantas constituciones. Lo primero que se hace es llamar al máximo órgano que tienen nuestras repúblicas, que es una Asamblea Nacional Constituyente, para rehacer el pacto alrededor de una nueva Nos Constitución. peleamos un montón, pero nos peleamos para volver a juntarnos a hablar. Eso casi 200 ciclo, ¿no? años ya de sentarnos a rehacer los pactos. No es que las constituciones de otros países que tienen una u dos constituciones son mejores que las nuestras, sino que nuestra experiencia democrática y republicana es diferente. Claro. Y también hay una construcción desde Europa y desde el mundo anglosajón de que la democracia latinoamericana es chiquita, ¿no? Como todo ese discurso que además chiquita, se precaria, produjo... deficitaria. Claro, que tiene además una correspondencia con el discurso científico, biológico, del 18, del 19, en donde la gente, las plantas, todo es más pequeño. Obviamente es un discurso para ejercer el poder, ejercer ¿no? el poder. Y yo creo que eso, siempre nuestro colega querido, el Juan Marihuasca, siempre nos decía, o me decía a mí, como, te manda a leer un textito. Y era como, verá, usted, así sin decirte nada, te dice, leas este texto. Así. Y justo es un texto que habla sobre eso, como, ojo, cuidado con reproducir la idea de que, claro, no es Mercurio retrógrado, es la democracia latinoamericana. Es como la cultura política latinoamericana. Las costumbres de los ecuatorianos. Además, todo esto que estuvo tan en boga, también habría que leerlo históricamente, de decir que es una cultura herida, que es una cultura incompleta. ¿Qué nación no está completa en el mundo? Miren lo que está pasando en cualquier lugar de... puede ser los Estados Unidos, en Francia, en Europa. Todas las naciones están en continua construcción porque precisamente no son imperios. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? Como decir, esta es una democracia que tiene estas características que además están atravesadas por el juego global, económico. Ojalá solo fuera político, también es económico. Y resuena la insistencia de nuestra querida Valeria Coronel constantemente. Saludos. Al recordarnos que nos desde Chicago nos va a escuchar, que mientras los autoritarismos europeos fascistas estaban ocurriendo allá al otro lado del Atlántico, nosotros estábamos votando. Y votando con una periodicidad muy buena, transformando nuestras instituciones para votar por más gente una vez más. O también levantándose para acompañar el voto, para acompañar las candidaturas. Eso es muy interesante. Como todo en el 19 se puede trabajar. Ustedes hicieron el artículo sobre Borrero y tal. Como cómo distintas poblaciones podían o no apoyar una candidatura. Algo que a mí me parece que es una distancia que tendríamos ahora en el 20. Yo siento, como digo,
me siento ahí medio Medio angustiada. dislocada de siglo también. Eso Estamos en el siempre. 21. Ay, no, pero en el 20 En que el estábamos 2020, hablando, en el 2020. 2020. Ah, ok. Sino como esta desesperanza de la que un colega nuestro, el Rosan Bayón, decía, como hay que fijarse por qué la democracia tiene ese sentimiento como de desengaño. De contradicción también. Ajá, como de desazón. ¿Por qué genera eso? Y yo creo que tiene que ver con que, por ejemplo, yo siento que están muy lejos las personas que podrían representar. Ahora, bueno, en la papeleta hay personas más cercanas a uno y hay otras que están absolutamente lejos, ¿no? Pero creo que una de las desazones, no hablo personalmente, sino en general, podría ser eso, que yo siento que no conozco a estas personas, que siento que que no son personas de mi mismo espacio. O tal vez ese podría ser un factor que podríamos usar para reconectar con esa sensación. Pero ahí yo me pregunto, por ejemplo, si el argumento es precisamente que antes había esa conexión, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las elecciones del siglo XIX, los que eran elegidos por voto popular, qué cercanía y conexión tenían con esas personas además que vivían en una ciudad lejana. Ojo, que antes no había carreteras como las que conocemos ahora. No hay tele, no hay radio. Bueno, ahora tampoco hay carreteras como antes, pero la cosa es que había unas distancias enormes también. Es verdad. Entonces yo creo que es la posibilidad de transmitir y comunicar esa cercanía, ¿no? Porque lo vemos en las hojas volantes del siglo XIX y también del siglo XX, esta defensa que además era de la población letrada, ¿no? Ojo, ¿no? Eran como unos ciudadanos, unos patriotas que firmaban en el anonimato y que defendían a estos personajes y a estos posibles representantes. Pero los que no sabían leer y escribir se interesaban. Así Si no podías leer hoja volante, te reunías donde se leía públicamente lo que decía la hoja volante. Y tal vez del otro lado también había interés, ¿no? Realmente ahora le interesaba al político llegar a estas personas también, buscar la manera de conectar de alguna forma. Y esa es la diferencia entre las elecciones del 19 y el 20, creo yo, o por lo menos de gran parte del 19 y del 20, y es que, bueno, García Moreno es el que rompe eso, pero era un crimen. Antes a quienes les oías era más a quienes hacían campaña por un candidato, que el candidato era una actitud inmoral y deshonrosa decir yo quiero ser presidente, quiero ser candidato. Entonces tenían que proclamarte, ¿no? Eran las voces que decían tal persona tiene que ser. Claro, yo lo que pienso es como, no, de ninguna manera estoy diciendo que el tiempo pasado fue mejor, porque no. Como dije yo al inicio, de los 80, es que la música. No. Yo creo que sin duda hay una ampliación en los derechos, el hecho de que yo pueda votar, de que sea una persona que esté hablando activamente política, eso ya marca una diferencia enorme, viniendo además de una clase trabajadora, etc. Pero sí veo como las formas de distribución del poder. Por ejemplo, en el 19 hay acompañamiento, pero el poder justamente, digamos, hay muchísima más dominación. Entonces, básicamente, vos tienes que seguir. O sea, las relaciones son estas relaciones, por ejemplo, de las poblaciones campesinas con el dueño de la hacienda, que son relaciones ahí morales, del patrón. Y también, no por decir eso, decimos que no hayan tenido posibilidad de generar sus propias formas de hacer el poder. Sin embargo, me parece que sí... o sea, es conflictivo el momento ahora porque no solamente más personas podemos votar, sino por la brutal posibilidad de que más personas podemos ser elegidas. ¿No? Claro, hay una ampliación no solamente en el voto, sino en la capacidad de participar de la política representativa. A mí eso me parece que es algo que sobre todo las élites y las clases altas, conservadoras, que además buscan, de nuevo, decir el pueblo no tiene la capacidad, ahí tenemos esta terrible, tristemente célebre frase de que los pueblos afrolatinos votan sentimentalmente y que no deberían votar y tal, esas aberraciones, ¿no? Sino que también dicen como ustedes no se preocupen por si quieren ser elegidos. Ustedes, o sea, hay toda esa parte del sistema de representación que es
comenzar a participar. ¿No? Claro, Pensarse como cuadros. ¿No les pasa a ustedes que ven algunos políticos y dicen, yo podría hacerlo mejor? Todos los días. Yo Todos no los quisiera días. hacerlo. Yo no quisiera Pero hacerlo lo podrías mejor. hacer mejor. No me pongo a pensar porque yo no quisiera hacerlo. Siento que tienes que tener un clic raro para querer llegar a la presidencia, en cualquiera que sea el caso. Pero la asamblea, una curul no, Vivi, una curul Pero nomás. justamente es eso que tú dices, el clic raro. Cuando tienes la posibilidad de la soberanía, de sentir la capacidad de transformación en tu comunidad, más bien me parece que sería como obvio, hay que buscar las formas de hacer. Claro que la cosa se viene... Pues el problema está jodido. cuando te olvidas de la comunidad y te olvidas de que hay una soberanía que tiene el pueblo y que te delega, y eso ha sido 200 años así, y cuando te crees el soberano. Ujú. Claro, yo digo, aquí hay una cosa que es importante pensar también y es como, ¿de dónde viene también ese desazón, no? Ujú. Y esa desconexión, que es lo que estamos hablando. Sí. Y bueno, sé que no estamos buscando los orígenes, pero creo que un momento clave, un parteaguas, es precisamente el retorno a la democracia. En el momento en el que pasan dos fenómenos curiosos. Primero, la captura, el monopolio de la representación se va a los partidos políticos, que son partidos diferentes a los partidos anteriores a los 70. ¿Ya? Porque es un partido en el que hay una institución que te otorga un registro electoral, que tienes que tener cierto número de votos para mantener ese registro electoral, por lo tanto tienes que volverte una maquinaria de elecciones, porque si no lo haces, pues desapareces de la representación y pierdes esa posibilidad. Y la segunda es precisamente este efecto que a veces puede ser positivo y a veces puede ser negativo de la institucionalización también de estas relaciones políticas. Se vuelven tan rutinarias, ¿no? Y les pongo un ejemplo contemporáneo, el tema del debate presidencial, ¿no? Es algo que no estaba normado previamente. Teníamos por ejemplo, antes de que fuera obligatorio por parte de las reformas últimas al Código de la Democracia, tenemos dos ejemplos más contemporáneos e interesantes. El debate de las elecciones 2007, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿no? Donde estaba ahí justo, como decía el candidato Álvaro Noboa, señor Correa, déjeme vivir, ¿no? Era de ahí, claro. Y por otro momento, antes de eso, el debate definitorio de las elecciones de 1984 entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, ¿no? Que está en YouTube, se lo puede ver. Véalo, De hecho, ¿no? muchos debates hasta la época de Bucaram están en línea, si no estoy mal. Hay un buen archivo audiovisual que hay que recuperar. Pero, por ejemplo, teníamos esos grandes debates. Ahora tenemos un debate obligatorio que duró 4 horas con 16 candidatos que aparentemente tiene efectos en lo que va a pasar en las votaciones. Pero yo me pregunto, ¿cuántos ecuatorianos escucharon realmente el debate? ¿Cuántos ecuatorianos y ecuatorianas Más se vieron sintieron... los memes y los reels. Pero se sintieron movidos por este efecto de esta posibilidad de que se está definiendo el futuro del Ecuador en esto, ¿no? Entonces, a veces la institucionalización también tiene este efecto de desmovilización. Y el otro problema que tenemos, y ustedes siempre van a oírme decir que es culpa y heredado de la dictadura hasta nuestros días, es que nos hemos convertido, sin que nuestra constitución lo sea, en un régimen presidencialista. Le ponemos más atención Hiperpresidencialista. al presidente y a quién va a llegar a presidente que a los otros poderes que se escogen por voto popular y que se escogen a través de los representantes que escogiste para otros poderes. Antes era el legislativo, o sea, el Congreso, todo, claro. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces... Y además uno podría hacer un análisis. De hecho, yo he tratado de hacerlo no con la seriedad que uno debería hacer. O sea, quiero decir... Corresponde a un historiador. Para escribir algo. Un artículo, como pero es serio. ciudadana que quiere... Una cartilla de entender divulgación qué pasa. pública. Exacto. Es que hay un comportamiento diferente, pues. ¿Cómo votamos o cómo vota la mayoría de personas para los poderes locales y cómo vota para el presidente? Totalmente. Muchas veces vota para todo en los poderes locales para ese partido, pero jamás votaría para la presidencia porque no, ahí sí ya no.
Totalmente. Ahí hay como no sé si es una descomposición, pero como una diferenciación así, una ruptura. Es que yo creo que hay una particularidad también que a veces falla, muchas veces de los políticos y a veces de algunos que se dicen historiadores. Es de pensar que lo nacional es igual a lo local. Cuando Sí. la política local también es muy diferente, digamos, dentro de la ciencia política, que es a lo que yo también he trabajado, hay esta afirmación de que no sirve de mucho decir, pero es que en las elecciones locales pasó esto. No tiene relación alguna con las elecciones nacionales. No es un Claro. buen termómetro, porque finalmente las dinámicas también son profundamente diferentes. Y vamos a Benedict Anderson a meter un poquito. Comunidades a astigar. imaginadas. El Ecuador, como muchos otros países, son una comunidad imaginada. Por lo menos en las comunidades locales hay la presencialidad, Ahí está la cercanía, tal vez. Claro. la cercanía de la comunidad. Nosotros, en términos nacionales, somos una comunidad inventada porque Dios sabe qué está pasando en este momento en el oro, pero sabes que existe en el oro. Y hay unas cosas que te hacen recordar que el oro es parte de Ecuador y en el oro Claro. que Quito es parte de. Entonces, hay una cierta conexión que es diferente entre lo nacional y lo local. Eso es, de plano, un primer punto a tomar en cuenta. Y la que le gusta hablar de localidad aquí es a Vivi. Sí, también podría decir muchas cosas, pero estaba pensando en si el tema, por ejemplo, en algunos espacios donde el voto no es obligatorio, es como hablar con la gente para que vote, Claro, que se inscribe que se incluso inscriba, para ¿no es cierto? votar. El tema en una sociedad en donde tienes el voto obligatorio y que a mí me parece que es interesante porque además es hijo de una lucha histórica, o sea, no es que a alguien se le ocurrió Obligarnos a ir a las urnas. a un presidente se le ocurrió decir, bueno, va a ser obligatorio, sino que es el ejercicio de la lucha histórica de varias organizaciones, tanto indígenas como de mujeres, como campesinas, Sindicalistas. como Y de es- sindicalismo. Tradiciones de países, si no estoy mal, los que tienen obligatorio son, que me conste a mí, Ecuador y Uruguay, me corregirás tú, Fernando, de No sé. tradiciones en las que el liberalismo más Ah, burgués tuvo la gran oposición de la militancia de cualquier corte, pero sobre todo de izquierda, y de la lucha de las comunidades locales o de las comunidades ideológicas o de las comunidades afectivas Ujú. para construir la participación política. El voto obligatorio no es una imposición, sino una construcción propia de los ecuatorianos para garantizar la gobernanza Claro. y la representatividad. Y como que ese concepto de pueblo sea más amplio. O sea, si hablamos que la democracia es del gobierno del pueblo, entonces es como lo que hay que tensionar es el concepto de pueblo. ¿Quién es de ese pueblo? Pero bueno, lo que yo quería decir es como, si ese no es el problema, porque estamos obligados a votar, entonces, ¿cuál es el asunto? ¿No es Es el cierto? quid del asunto. Como, por ejemplo, cuando yo hablo con mis estudiantes y trato de volver a llenar de voluntad y por lo tanto de cierto optimismo, el que da la voluntad, como dice nuestro querido Gramsci. La participación, porque también la idea no es, o sea, si uno es historiador y mira la transformación, es como cómo construimos discursos que permitan la transformación y no que más bien permitan como así mismo, así ha de ser. Es Mercurio retrógrado, no hay nada que hacer, son Nada va a cosas cambiar. más externas a mí, cuando en realidad hay una posibilidad. O sea, ¿cuál sería el centro para transformar, por ejemplo, una relación de lo eleccionario? Yo diría que muchas veces no somos conscientes del efecto concreto que tiene el voto, no como un fenómeno individual. Y ese es el gran problema, de que lo estamos entendiendo muchas veces como un fenómeno individual. Por lo tanto, prefiero pagar la multa y no ir a votar. Cuando es un fenómeno colectivo, siempre lo ha sido, ¿no? Y de conciencia de clase. Además, porque finalmente, y luego puedo leer solo brevemente un fragmento de una cosa que fue, en los años 70 tenías en la segunda vuelta el candidato del Partido Conservador, Sixto Durán Ballén, y el candidato de la Concentración de Fuerzas Populares, Jaime Roldós Aguilera.
ciertamente no era la representación en ninguno de los dos casos del voto de la izquierda. No había un candidato de la izquierda. Y sin embargo, había una comprensión de ciertas facciones de la izquierda, del socialismo, sobre todo la necesidad de no anular el voto. Porque los que se jugaba era, por ejemplo, la posibilidad del regreso de la dictadura. Y decían, por ejemplo, el PEP, el Partido Ecuatoriano del Pueblo, es un documento del 79, considera que por tanto que el triunfo de Roldós Hurtado es una clara definición de la mayoría del pueblo ecuatoriano que rechazó en primer lugar a cualquier forma de continuismo de la actual y 100 veces nefasta dictadura militar y en segundo lugar a la presencia de política de la oligarquía a través de sus más envenenados representantes. Ojo con esto, como son los Noboa y Febres Cordero, que desataron una campaña para atemorizar al pueblo sobre los supuestos intentos socializantes de Roldós y Hurtado. Bueno, ahí creo que hay que hacer una Disclaimer. acotación ¿Qué Noboa es al que se están refiriendo? El abuelo del presidente, Luis Luis Noboa Noboa. Luis Naranjo. Novoa, sí. La dinastía de los Noboa. Y yo creo que lo que está diciendo estas personas en el 70 y lo que muchos sentimos también es cómo los poderes, sobre todo de la derecha, arman y con los medios de comunicación en alianza, porque ahí están los capitales, arman el discurso de que todos son iguales, ¿no? La política es lo peor porque además ya está condenada. Eso querría decir que el ser humano está condenado y yo no creo en eso, es la ética de la transformación. Y creo que además todos vivimos en esa idea de seguir caminando, pero hay esa idea de que ya todos son iguales, entonces da igual Por quien votar voten. por el que sea, porque igual nos joden, igual nos van a dar. Y es como, a ver, históricamente nos damos cuenta que no es igual. Y no estoy yendo a la historia de inicios del siglo XX y el problema del liberalismo que Y el luego... conservadurismo. No, el mismo liberalismo que se divide y traiciona a los radicales, traiciona de pronto una palabra ahí polémica, pero lo que sea. ¿Es traición? Es traición es traición. Hacia los hacendados, encima. Hacia las esposas hacendadas, básicamente. Y Avelina entonces, Lazo eres tú. Claro, eres tú, me estás hablando. Pero hay una diferencia en los últimos años, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión que es importante decir. Es como yo soy igual a estas personas que están siendo, que sí representan a un sector. Piensen que las élites tienen a sus representantes. Y nosotros, la clase trabajadora, los que no podemos dejar de trabajar nunca, también tenemos. No es que no hay, no, sí tenemos. Y hay opciones. Y ahora en la papeleta tenemos algunas. Y hay que pensar opciones. que no son los mismos porque hay algo que Ana Buriano Castro nos invitaba a ver en el 19 y con Fernando hemos estado debatiendo cómo aplicarlo al 20 cuando somos más ecuatorianos y más participación. Pensar en los círculos políticos y pensar en los... Es decir, círculo político, Ana lo concibía como algo más pequeñito, mucho más pequeño que el partido, que te permite entender los pactos, decía ella. Entre elección y elección no son los mismos pactos. Los pactos están continuamente, incluso dentro de los mismos gobiernos, rehaciéndose, deshaciéndose, construyéndose y reconstruyéndose. Y, por ejemplo, el mejor ejemplo, y voy a quedarme en los 70s, 80s, donde ustedes dejaron la temporalidad, Hurtado. El pacto, en ese momento, digan lo que digan las izquierdas de los 70s, que se pudo construir fue entre Roldós y su binomio Hurtado. Lastimosamente Roldós muere y nos vino el Hurtado que todos conocemos, al que le siguen entrevistando después de haber hecho un desastre de economía del país. Claro. Entonces, yo creo que sí hay diferencia y creo que esa diferencia tiene que ser marcada. Si ustedes sienten angustia por quién votar, pero entonces siéntense a ver quiénes son las personas que están en la papeleta, a qué grupo pertenece. Yo hago un ejercicio con los estudiantes y les digo, a ver, ¿dónde están ustedes y sus familias con respecto a los distintos candidatos? ¿Cuánto me parezco yo y mi familia, por ejemplo, a la familia Noboa?
Pero de verdad, parecerte no, de verdad. No, o sea, estamos hablando verdad. no de No lo cara. aspiracionista. Solamente Ajá. si es que pagamos o no pagamos impuestos, si es que yo dejo de pagar el impuesto, ¿Qué no me va me a viene pasar? la advertencia del SRI de que me van a echar juicio y te obligan a pagar. El día 1, después el día 2 de cualquier mes, ya están llamando. ¿Qué fue? Ya va a pagar. ¿Qué le pasó? Les recordamos que según la ley, Ya voy. tal, hay prisión si no paga. Entonces yo creo que sí, creo que es importante primero pensar que la política no es un ente Ajeno. Ajeno a a nosotros y que una cosa no elimina otra. ¿En qué sentido? En que yo, por ejemplo, yo siempre he dicho, voto ahora por esta persona y al día siguiente estamos haciendo crítica. Es algo que hacía Rosa Luxemburgo, es algo que decía, porque, ¿no? Y que se peleaba además con sus compañeros de partido, porque decía como, tienen que hacer autocrítica, tenemos que decir qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta. Entonces, el hecho de que yo pueda pensar, reflexionar mi voto, no implica que luego no voy a salir a la calle. O sea, la lucha de la calle, el espacio para la política en el cuerpo no está lejos de la política en la urna. Puede ser complementaria. Lo que pasa es que hay un discurso absolutamente, no sé si decirlo siquiera maquiavélico, porque es mucho para Maquiavelo, es un discurso así, bien hijo de su madre, de, no pues, o sea, esto es caos, esto sí es lo civilizado, ustedes no tienen forma de hacer política, o sea, si ven, es un discurso que lo que hace es reproducir la desigualdad absoluta. Entonces, abramos un poquito los entendimientos y tratemos de explicar qué es lo que estoy sintiendo y qué puedo hacer para sentir un poco más de angustia, menos de angustia, pero sentir que estoy haciendo ¿Para qué eliges algo. presidente? Es la otra cosa. No estamos en el antiguo régimen donde deseabas del buen gobierno, sino en el que escoges representantes, escoges gobierno y en la obligación del pueblo, que a diferencia del antiguo régimen no era detentor de la soberanía, ahora sí en nuestras repúblicas, es vigilar al gobernante. Y no solo desde el Consejo de Participación Ciudadana, invento correísta, sino con su rol político. Una de las grandes cosas que se han hecho en las últimas décadas es desmovilizar al pueblo en su faceta de vigilante de sus representantes. Y ahí hay un poquito una contradicción, porque generalmente también significa, más bien dicho, no es una contradicción, ¿cómo se llama? Hago vuelta a bola. Más bien es parte. Rebobina. Rebobino. Los gobiernos que no tienen legitimidad con su población votante o participante también, o sea, que representa o que también participa constantemente, pues lo que hace es construir esa legitimidad con el garrote. Y eso hay que Es preguntarse, justo, por ejemplo, al día de hoy. El garrote es del 19. Con donde no hay ejército formado, ahora es pacto con las Fuerzas Armadas y la policía. Es verdad. No es una cuestión solamente de que obedecen al Era presidente. mi forma. Es pacto, sutil. no, hay que decirlo con las letras. Sí, tienes Pacto toda la razón. con la clase policial y la clase militar, que tienen encima más algo que no tienen otros entes de la República, que son fueros, es decir, privilegios. Entonces, claro, creo que aquí hay una invitación interesante a... No sé, yo a veces me pongo a pensar, no sé si ustedes pasaron por la etapa de nulo. Yo una vez creo. Fue breve, por suerte. Pero claro, a veces hay esta contradicción de o luchas o votas, ¿no? Ajá. Y hasta esta frase famosa de si tienes que escoger, escoge luchar también votando. Bueno. Porque es escoger las condiciones contra lo que también luchas. ¿Qué nulo Claro. es? Porque también el nulo tiene un proceso histórico. Sí. Una cosa es el nulo por el que podías hacer campaña y que te permitía bajarte las elecciones porque ninguno claro. de los candidatos era digno para ocupar el puesto. Y el nulo, el chiste de nulo que tenemos ahora, Siglo XXI. siglo XXI. Claro, que es repetir elecciones como pasó en Calacalí. Claro.
O sea, a mí me parece que es una opción también, pero si no está desintegrada de la participación, porque es como, no, yo no creo en nada. O por el entonces, desinterés, no, digamos, por exacto, el desafecto hacia ¿no? la política. Porque, por ejemplo, a mí me parece que si hay organizaciones que dicen, bueno, esta es nuestra posición porque lo hemos pensado, uno puede estar en contra, puede decir, Pero "Ay, tiene Dios", sentido. pero tiene, o sea, hay una reflexión, pero me parece que lo que tú dices, ¿no? Como no, tú eliges luchar y también votas. Yo siempre he votado. Nunca voté nulo porque además me encanta estar en la mesa. Estuve 4 veces Ay, como y junta ya no puedo electoral. estar más porque ya solamente puedes estar 4 veces. Ofrézcase de Me voluntaria. voy a ir de Tanto voluntaria. jovencito que quisiera tener ese Claro, domingo libre. ya saben, pueden escribirme Al correo. y yo les reemplazo. No, me parecía muy interesante porque siempre me pareció eso, como ver a una comunidad. A mí me conmueve, se podría ser un dato curioso. Cuando estoy en una manifestación con mucha gente, me dan ganas de llorar. Me siento como muy viva. Atravesada por Pero la- también Muy cuando vivi. veo, muy vivi, me siento muy vivi. Pero también cuando, por ejemplo, estaba siendo secretaria de la mesa y mirar a toda la gente llevando su papel, que es toda una construcción que hemos hecho nosotros plastificar. alrededor de un montón de luchas. No es una cosa que bajó del cielo, sino que hemos hecho porque han cambiado las voluntades, las formas de pensar. Entonces a mí también me sobrecogí. O tal vez era que ya me moría de hambre y estaba ya alucinando un Era el poco hambre. ya. Sí, sí. Pero bueno. Creo que estamos ya medio sobre Estamos- la sí, hora. la hora. Sí. Ajá. Y ¿qué vamos a decir para cerrar? No es Palabras de cierre. Mercurio retrógrado, son las elecciones y qué más. ¿Y qué más? Uy, es que puede ser muchas cosas. Nos deja muchos temas abiertos lo que hemos hablado. Esa va a ser la dinámica quizá de... Sí. Los Yo siguientes diría encuentros. que lo que sentimos es esa, de pronto, desmovilización, ¿no? Esa desconexión identitaria con todas las formas de la política, que además requieren un trabajo y un tiempo. Esa es la cuestión. El ¿no? otro detalle es, yo siempre es más un poquito más incendiario, es identificar históricamente, ya apelando a nuestra memoria, no a las fuentes que el historiador encuentre en los archivos, sino a nuestra memoria, a dos cosas. A la desconexión generacional, porque mucho de lo que uno sabe de lo que pasa en la política se pasaba de una generación a otra. Hay una desconexión generacional, por un lado. Y la otra, de preguntarnos, ¿quiénes son los que nos están desmovilizando? Sí. ¿Quiénes son los que están haciendo del voto un discurso simple? Y yo en gran parte culpo a los medios de comunicación, si me permiten. Por favor, se le permite. Permitido. Sí, sí, yo creo que tiene que ver mucho con eso, con la... También, La voz serena de don Alfonso Espinosa de los Monteros, por ejemplo. claro, y tantas otras, ¿no? Que lo que han hecho es precisamente no presentar los horrores de un gobierno cuyo régimen busca reproducir los intereses de su clase y que no le interesa nada más. Los del 19 tenían muy claro una distinción, y eso va a ser mi última intervención, creo, y para no acopar el micrófono. Hay una diferencia entre los intereses de la nación y el interés particular. En el siglo XIX, cuando alguien anteponía el interés particular, era mal visto. Los intereses de la nación están por encima. Y cuando decimos naciones, de la comunidad política que la integra, El interés general, claro. el interés general, ese o no es un buen gobernante o debe ser hecho a un lado por el mismo bien de la comunidad política. Claro, y la diferencia del 19 con el 21 es que esa nación ahorita es una nación que está en disputa. Y a mí eso me encanta. O sea, es una plurinación, es una nación que dice también yo, pero de esta manera esta también. forma. O sea, cuando sientan esa insatisfacción, también tiene que ver con que estamos cuestionando las formas de la política, ¿no? Sí, absolutamente. Y tal vez es eso, ¿no? Nos enfrentamos a ese sentimiento de desafecto y todo. Yo diría también, y es algo que rescata una querida compañera Alejandra Santillana, la categoría de impotencia,
¿no? La impotencia no se resuelve por gracia divina. Hay que recuperar esa potencia. Y la politización del voto, la recuperación de la política es parte de ese proceso que tal vez no sea inmediato, pero que es necesario de recuperar para nosotros, el pueblo, la política. Quizá nos veamos antes de las elecciones de primera vuelta, pero lo que yo sí invito es, si es que no nos vemos, a votar pensando ya no solamente en quién va a subir, qué va a hacer, cuáles los tips que hemos dado para ponernos a pensar, sino en que estamos en un momento, y lo voy a decir así, lo he dicho públicamente varias veces, en que tanto la Constitución como la República están en un riesgo total. No es solo un caso ecuatoriano, estamos viendo cómo los fascismos y las extremas derechas avanzan en el mundo, pero yo creo y estoy consciente que las tradiciones políticas ecuatorianas son una luz al final del túnel agreste global que estamos. Yo nada más haría una corrección ahí, como profesora que soy, ¿no? En decir que no solo la tradición, sino como la historia de la lucha política. A mí se me prenden los ojos cuando hablo de historia política ecuatoriana. Porque o sea, vivimos. Mal vivimos. Tampoco. Uno ahí hace lo que puede, que se puede, con lo que tiene. Pero quiero decir, es una historia política muy, muy dinámica. Y cuando nosotros nos queremos empoderar en temas más cotidianos, ¿no? Amiga, empodérate, sal de ahí, ¿no? Es como, toma conciencia. Toma conciencia. ¿no? La toma de conciencia es entender que nuestro poder está en el cuerpo, pero no en un cuerpo individual, sino en un cuerpo comunitario. Y la historia es fabulosa para eso. Perfecto. ¿Y eso no ve? Y eso, queda claro una vez más que esto no es Mercurio retrógrado.